Bueno, pues muy buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por permanecer con nosotros a pesar de el cambio de la fecha. Le agradecemos también a Alfonso Herrera por la paciencia en la organización y a Rafael Cruz por la invitación. La verdad es que es un gusto estar con ambos el día de hoy para discutir un tema que ha sido muy relevante en los últimos días y que seguramente va a dar de qué hablar para los próximos años, porque las decisiones de la Corte pues siempre son materia de discusión. Eh, como saben, Loreto Ortiz fue designada como ministra, es la tercera mujer designada en el gobierno de AMLO, a la par de otro magistrado, entonces en realidad esta es la cuarta designación de la 4T. Y bueno, en realidad tengo dos preguntas generales para los dos y unas reflexiones finales que me gustaría que hiciéramos. Afortunadamente vamos a tener un poquito para que se exan en sus intervenciones, entonces yo creo que podemos iniciar. El día de hoy nos acompaña Rafael Cruz. Él es antiguo compañero de luchas en estrategia electoral. Actualmente ya no se encuentra con nosotros, pero la verdad es que en el corazón siempre lo va a estar. Y también se encuentra con nosotros Alfonso Herrera, que de nuevo también es un gran invitado de esta casa y a quien le agradecemos mucho su participación el día de hoy. Entonces, bueno, sin más por el momento, hoy evidentemente se cumplen 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estamos a la mitad del camino, ha habido muchas decisiones controversiales para algunos sectores, ha habido cambios en la política, ha habido descontento, ha habido aplausos también en algunas decisiones, pero ¿qué va a pasar ahora con esta nueva corte, con, este, con esta segunda mitad que pinta pues con claroscuros que a lo mejor le van a dar un protagonismo a la corte que de pronto no había tenido hasta ahora? Entonces, en general, yo quisiera preguntarles primero, ¿qué opinan sobre el proceso de designación? ¿No? O sea, cada que hay una nueva vacante, hay críticas al proceso de designación, siempre hay nuevas propuestas porque hay descontento con la forma en la que se hacen estos procesos. En algunos se han incluso implementado iniciativas para promover que sea a partir de la ciudadanía. Luego otras personas creen que es mejor poner más grados, ¿no? A estos procesos de designación. Entonces, quisiera que empezáramos contigo, Alfonso, y luego contigo, Rafael. Pero, Alfonso, ¿qué opinas del proceso y sobre todo, pues, cuáles consideras que son las áreas de oportunidad de los procesos de designación actualmente que se tienen para la Corte? Muchas gracias. Pues lo primero que quisiera decir es agradecerles a Estrategia Electoral, a Arturo, por favor, me transmiten mi agradecimiento. Es un gusto estar en este espacio y además con un tema pues que él sabe que nos apasiona mucho, que es justamente el estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y agradecer, por supuesto, la presentación. Es un gusto para mí estar aquí, aunque se haya modificado la fecha, por supuesto. En efecto, el procedimiento siempre ha sido una materia de análisis, de reflexión, de crítica cada vez que tenemos renovaciones de los ministros, pero quizá, y ministras, lo primero que quisiera decir al respecto es que muy probablemente el procedimiento no esté ni siquiera dentro de las agendas de reforma que se puedan visualizar en el futuro, precisamente porque los partidos políticos con representación relevante en el Congreso Federal, sobre todo, que es el que impulsa las reformas constitucionales, se encuentra muy cómodo con el procedimiento. Me parece a mí que lo que se ha demostrado en los últimos años, a partir de la reforma del 1994, es que hay una suerte como de consenso partidista, en el sentido de que no es necesario cada vez que se pueda presentar un paquete de reformas al Poder Judicial y en concreto a la Corte, modificar un ápice del procedimiento. Y esto ya nos dice mucho, es una especie como de pacto silencioso, en el sentido de que los partidos pues tendrán su oportunidad, por supuesto compleja, porque como sabemos es un procedimiento que involucra al presidente de la República
que después involucra al Senado y que los partidos pues están a expensas de los resultados electorales en sus composiciones y están de acuerdo implícita o tácitamente en el sentido del procedimiento. Y esto, pues claro, a los juristas nos debe preocupar porque es un procedimiento que necesita cambios. ¿Qué podemos decir al respecto? Se ha dicho muchas veces en distintos espacios, es un procedimiento que no permite una adecuada valoración de los perfiles, no permite, por supuesto, una pluralidad de los candidatos y candidatas, centraliza, por supuesto, demasiado el apuntalamiento de los candidatos. En el Senado se ha asentado la práctica de que no existe una crítica en las maneras en las que los senadores y senadoras se enfrentan a la terna y por lo tanto estoy de acuerdo con el diagnóstico general de que es un procedimiento desgastado. Le hemos dado vueltas, muchos de los que hemos analizado el tema, y he llegado a la conclusión de que podemos tener tres posibilidades, tres alternativas de reforma. Insisto, esto en el plano académico, en el plano del análisis doctrinal, pero que sería muy deseable que en algún momento, a partir sobre todo del empuje social, a partir sobre todo del empuje universitario, jurídico, se pudiese poner o colocar en las consideraciones de quienes tienen el poder de reforma de la Constitución, porque recordemos que es un procedimiento que tendría que tener una reforma a la Constitución en el artículo 96. ¿Cuáles pueden ser esas tres alternativas en las que podemos pensar para cerrar esta primera intervención mía? Bueno, la verdad es que todas tienen ventajas y desventajas. El derecho comparado siempre nos va a dar alguna luz. El derecho comparado mismo nos ha demostrado falencias, deficiencias, rutas equivocadas también, por supuesto. No tenemos entonces fórmulas, vamos a utilizar el mote que se utiliza siempre, fórmulas mágicas para esto, pero creo que puede haber, insisto, tres alternativas. Una es desvincular totalmente al presidente de la República. Es decir, que el presidente ya no participe en la propuesta ni de la terna, ni de siquiera un solo candidato, sino que tengamos un procedimiento que necesariamente tenga que ser complejo. Al no participar el presidente, la verdad es que este procedimiento pues corre sus riesgos, ¿no? Por paradójico que pueda sonar. ¿Cuál es el riesgo que puede correr un procedimiento sin la participación del Ejecutivo? Que tendría que haber necesariamente una necesidad de pluralizarlo. Y en esa medida tenemos que tener muchas condiciones que garanticen, por supuesto, una organización, una disciplina institucional y sobre todo, me parece, una participación abierta. Creo que todo procedimiento que se pudiese pensar necesariamente pasa por considerar que se abra a la opinión pública, que se abra a la sociedad, que se abra a las ONGs, que se abra a las autoridades de derecho, a las barras de abogados, a las universidades. ¿Cómo podríamos diseñarlo? Yo pensaría en que esta primera alternativa, que tiene, insisto, también sus desventajas, es que el Senado lance la convocatoria abierta, que a partir de unas comisiones legislativas, específicamente la de justicia, y que tenga apoyo de una comisión externa de expertos, como ha funcionado en otros casos de integración de otros órganos constitucionales autónomos, por ejemplo, el INE, pudiesen participar y dar un diagnóstico, una valoración técnica sobre los perfiles que a partir de una apertura de la convocatoria se pudiesen presentar. Se tendrían que incluir fases internas exigentes, por supuesto, de evaluación. El trabajo que se tendría que realizar a nivel interno en el Senado sería verdaderamente extraordinario y tendríamos que tener muchas garantías, no solamente internas, sino externas, en la manera en la que se conforman posibles listas. Ahí podemos empezar a ver las desventajas de un procedimiento de esta naturaleza que estoy en este momento simple y sencillamente lanzando. Por supuesto, la convocatoria tendría que estar dirigida a, como mencioné, a escuelas, a facultades de derecho, a universidades del país, pero también al Poder Judicial de la Federación, que creo que tendría que tener presencia en la convocatoria. Sería entonces una terna senatorial respetuosa, otra regla, de la paridad. Esta sería una primera alternativa. Segunda alternativa, no prescindir del presidente,
pero sí modificar, y creo que esta alternativa, esta propuesta ha alcanzado cierto consenso en la doctrina, que la propuesta fuera unipersonal, es decir, a la estadounidense, ¿no? Que fuera un presidente que formulara una propuesta de una sola persona. ¿Cuál es el principal problema de este procedimiento o de esta propuesta? Segunda, es que el presidente seguiría estando vinculado, inmiscuido, y por lo tanto tendríamos que aceptar que la propuesta tendría que ser necesariamente una propuesta presidencial en el sentido en el que no podríamos exigir que el presidente deje de tomar en cuenta su propia conciencia para proponer. Esa sería la gran desventaja de esta segunda propuesta a la Estados Unidos. ¿Cuál sería la gran ventaja de esta propuesta? Creo que la gran ventaja es que lanzásemos al ruedo, si se me permite la expresión, a una persona que se enfrente con todos los senadores y las senadoras, pero además exigirle al Senado y exigirle a las reglas jurídicas que se trate de verdaderas audiencias públicas, ¿no? Que se trate de verdaderas encerronas, si se quiere decir así, que necesariamente tenga que tener una duración que no sean 7 horas, como ahora sucede, ¿no? Con 3 personas, sino que se trate de audiencias que se celebren por una semana, dos semanas completas, analizando el perfil personal, jurídico, profesional, técnico del candidato. Y por último, ya con esto cierro en esta primera parte, la tercera propuesta sería una terna presidencial, pero es decir, mantener el método de la terna, pero obligar desde la Constitución a que el presidente abra necesariamente a la opinión pública, que abra a propuestas externas, por lo tanto, que reciba el presidente las iniciativas ciudadanas de los perfiles y obligar al presidente también por regla constitucional a una debida fundamentación y motivación de la propuesta final. Creo que como no se ha hecho de manera adecuada en los últimos años, tendríamos que actuar a la mexicana, constitucionalizar la exigencia de fundamentación y motivación de la propuesta. Esta sería la tercera propuesta y creo que, bueno, con eso podríamos discutir de momento. Muchas gracias, Alfonso. Mira, la verdad es que me parece muy interesante tus 3 propuestas. A lo mejor en el contexto político en el que nos encontramos, algunas haya que ajustarlas definitivamente al contexto mexicano, especialmente cuando quieres, no sé, por ejemplo, involucrar universidades. Bueno, el CIDE, por ejemplo, ahorita está no tomado por los estudiantes por el descontento con decisiones presidenciales. Entonces, un poco habría que pensarlas y tropicalizarlas. Pero sí me llama mucho la atención pues esta justificación que es necesaria, ¿no? De por qué pues desde la presidencia se proponen unos nombres, por qué estas personas y no otras, ¿no? O sea, como que creo que esto sería como un punto álgido para cualquier propuesta de reforma que se hiciera, porque va a obligar, espero, a las presidencias a pensar muy bien a quiénes van a proponer, ¿no? Bueno, Rafa, te doy la palabra para que nos digas, pues, ¿qué opinas de estas propuestas de Alfonso y qué opinas tú en general del proceso de designación? Muchas gracias, Dani. También aprovecho para agradecer a Arturo la consideración, para estar aquí acompañado además de quien es mi maestro, ¿no? De Alfonso Herrera, que es un gran académico y un gran conocedor de todos estos temas, la punta de lanza quizás del constitucionalismo actualmente. Por otra parte, pues bueno, Alfonso ya también lo dijo casi todo, ¿no? O sea, pone de relieve 3 grandes propuestas que se han hecho o sobre las que se ha hablado o se ha escrito para modificar o para mejorar el procedimiento de selección de lo que son las ministras y los ministros de la Suprema Corte. Quizás por ahí, valdría la pena hablar también de la elección popular, ¿no? que es una propuesta quizás un poco más descabellada, pero de la que también se ha escrito y con mucha seriedad por geniales constitucionalistas como Micaela Alterio, por ejemplo, ¿no? Entonces, que bueno, tiene sus fuertes críticos también la elección popular en este tipo de cargos. Y lo cierto es que los juristas muchas veces nos espantamos, ¿no? Cuando hay
cuando hay este tipo de incidencias o en estos procedimientos de selección, pero por ahí Alfonso también habló de la experiencia norteamericana, o sea, la experiencia, no creo que hay pocas experiencias más politizadas, ¿no? en la selección de este tipo de cargos, que la norteamericana, ¿no? Ese mismo procedimiento de escrutinio tan riguroso que se hace dentro del Senado, en varias audiencias, incluida en una investigación incluso policial, ¿no? Por parte del FBI y demás, pues la verdad es que vuelve muy político todo ese procedimiento, y yo creo que no deberíamos de escandalizarnos. Tampoco deberíamos de escandalizarnos del hecho de que pues las propuestas del presidente comulguen de una u otra manera con el proyecto político, ¿no? También la experiencia americana nos lo hace saber, pues, o sea, conocemos cuáles son los vaivenes de la Corte, los vaivenes de sus decisiones, a partir de las designaciones que hacen los presidentes, y no olvidemos que, pues bueno, este presidente ya lleva 4, que es un buen porcentaje del pleno de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, o sea, como abogados a veces nos espantamos de este tipo de cosas. Yo creo que no deberíamos de espantarnos, sí afrontarlo, ¿no? Quizás yo comulgaría un poco más con una posición más balanceada, en el sentido de establecer mayores etapas intermedias dentro del procedimiento, que obviamente también den lugar o fomenten el escrutinio público y la participación ciudadana. Y obviamente nos podemos encontrar con un montón de combinación de reglas y demás. Podríamos restringir el origen incluso a veces de los ministros, que si vienen de acá, que si vienen de allá, o variarlo, ¿no? Oye, pues en las propuestas tienen que venir tantos de la academia, tantos del Poder Judicial, tantos de la iniciativa privada incluso, no sé. Pero creo yo que, pues más bien, más que espantarnos, es cosa de perfeccionar. Yo no soy tan crítico, creo, del procedimiento con el que contamos. Me sumaría, ¿no?, al perfeccionamiento en cuanto a la necesidad de fundamentación y motivación de la terna, que eso es muy interesante. También depende del perfil presidencial, ¿no? Cómo va a justificar a las ternas, y por el otro lado, por un rol un poco más serio por parte del Senado y de los legisladores. Creo que también eso lo podemos exigir como ciudadanía, ¿no? Un rol un poco más serio, que el examen, el escrutinio sea más riguroso, que se abra a la ciudadanía a partir de ejercicios de parlamento abierto, etcétera. Es muy dispar, ¿no? Los procedimientos que se hicieron para las pasadas designaciones, que para esta última, ¿no? Es muy dispar la metodología, y creo que ahí sí se puede perfeccionar el procedimiento, se pueden perfeccionar reglas para que no sucedan este tipo de cosas, ¿no? Porque hay ciertos ministros que pasaron por ciertas etapas en la selección, y hay otros ministros que no pasan por las mismas etapas, y tal vez por un procedimiento más escueto, más opaco, como quizás pudiera ser la crítica de este último procedimiento de selección, ¿no? Por la otra parte, pues creo que me quedaría con eso. Yo no soy tan crítico del procedimiento con el que contamos ahora, sobre todo pues porque no debemos de espantarnos, ¿no? La integración de la Corte también responde a la configuración política, digamos, del país, y obviamente la mayoría legislativa y el partido que gana la presidencia, pues es también una demostración de eso, ¿no? Muchas gracias, Rafael. Creo que tocas varios puntos importantes. La verdad es que, claro, no podemos compararnos con la política pues estadounidense, porque yo considero que muy a pesar de la afinidad política que pudiera tener una presidencia con una ministra o ministro de la Suprema Corte en Estados Unidos, difiere mucho de la dinámica política que se tendría en México, y creo que eso es lo que preocupa, ¿no? Pero ojalá algún día pudiéramos aspirar un poco a que, independientemente de la afinidad que se tuviera por alguna razón,
pues no, eso no fuera a intervenir o a influenciar las decisiones que se toman desde la Corte. Y creo que esto da pie a la siguiente pregunta, que es, que es un poco cuál es el perfil de Loretta Ortiz, ¿no? De la ya casi ministra del 12 de diciembre. No, su perfil tiene pues claroscuros, porque por un lado tiene una trayectoria académica bastante relevante, ¿no? Sobre todo en temas de derecho internacional, pero por otro, tiene una vida política muy activa. Fue diputada por el Partido del Trabajo, fue fundadora de Morena, bueno, claramente es, es creyente y es afín a la 4T, ¿no? Al gobierno del presidente López Obrador. Entonces, un poco con esta justificación que nos gustaría tener por parte del presidente y demás, pues, ¿qué opinamos de este perfil? ¿Qué opinamos de la decisión del presidente de proponer a esta persona? De la forma en la que se llevó a cabo la votación, porque pues fue prácticamente unánime, ¿no? No dio pie a que realmente hubiera otra oportunidad, porque Loretta ya, bueno, perdón, la ministra ya estaba, ya había sido propuesta en otras ocasiones, pero no había sucedido, y esta vez sí, desde el principio se supo que, pues, que iba a ser ella. Entonces, ¿qué opinas, Alfonso, de esto? Muchas gracias, Daniela. Pues no sé si me salgo del guión, si comento algunas cosas que comentó Rafa, porque sí me Adelante, gustaría adelante. ahondar un poquito antes de abordar el perfil de la nueva ministra, pero que sí son muy importantes. Yo, en lo personal, sí creo que el procedimiento actual es un procedimiento que no está cumpliendo con las funciones que se esperan de una designación de esta naturaleza, ¿no? ¿Y por qué quisiera enfatizar en que es un procedimiento que ya no está en sintonía? Porque ha facilitado, digamos, la simulación en cuanto a la teleología de la Constitución, lo voy a decir así, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la Constitución? Que haya tres perfiles competitivos en igualdad de circunstancias. La Constitución lo que quiere es que, esto se diseñó desde los años 20, que los perfiles que presenta el presidente esté en la condición de proponer personas que no haya una predilección entre ellas, digamos, ¿no? Cuando el presidente interpreta, todos los presidentes que han utilizado la facultad desde 1994, bueno, después, ya que se empezaron las renovaciones, han falseado esa teleología, ¿no? Porque les ha ayudado el procedimiento a hacer eso, ¿no? Es decir, mandar una terna y mandar un favorito o una favorita eh, en detrimento de los candidatos que acompañan a la persona predilecta, ¿no? Y claro, no es que la Constitución o no es que el presidente esté, digamos, en condiciones de no hacer eso, sino que más bien el procedimiento le facilita hacer eso. Entonces, si no ponemos condiciones que perfeccionen lo que pues se persigue constitucionalmente, pues vamos a continuar en una línea ascendente de prácticas políticas que están dañando a las maneras en las que deberíamos estar buscando la incorporación o la integración y composición de un tribunal que estamos viendo el poder que ejerce. Estamos viendo que es un tribunal, creo que ahora está súper demostrado, hace algunos años a mí me tocó todavía eh, aquellas discusiones en donde se ponían dudas si la Corte tenía o no un papel importante en el sistema político. Hoy no hay ninguna duda, me parece. Ya estamos en un punto histórico en el que la Corte es un factor relevante y yo diría más, se está convirtiendo en un factor relevante más allá de los sexenios presidenciales, ¿no? Por lo tanto, pues creo que sí, este procedimiento es crítico. En cuanto a la elección popular, yo sí me manifestaría en contra totalmente de la elección popular, ¿no? Sí sé que hay teorías, que hay posicionamientos que han cultivado la idea de que habría que tener una apertura, como mencioné, ¿no? Yo también incorporé ese elemento, traté de incorporarlo, no con la contundencia que implicaría una elección popular, pero ¿por qué no hablar de una elección popular? Bueno, esto viene desde el federalista, ¿no? Es decir, los jueces, aunque sean los jueces máximos, pues no responden o no deberían responder en su función a el sentir social necesariamente, ¿no? En el sentido de que sean el pueblo, digamos, el que lleve a determinar qué persona puede ejercer la función judicial, pero esto no quiere decir que el perfil que se busque con otros procedimientos no tenga que tener la apertura necesaria
que permita la participación ciudadana, ¿no? ¿Cuál es el peligro de considerar una elección popular? Bueno, que precisamente seguiría una lógica exactamente igual a las partidistas. Esto es, quien yo prefiero como pueblo que sea quien ejerza el control de los otros poderes, bueno, pues podría yo, a través de una elección de este tipo, elegir a un político y no a un juez que lo que tendría que perseguir es una función técnica de control al Parlamento, al Poder Legislativo y al presidente de la República. En ese sentido, la lógica que persigue la función judicial pues, es una lógica contramayoritaria, como se ha dicho también en ríos de tinta en la teoría constitucional, ¿no? ¿Qué significa que sea una función contramayoritaria que debe responder a un sentido de, digamos, de custodia de valores y de bienes, de derechos que pertenecen a las minorías necesariamente, ¿no? Y que esto no quiere decir que no se siga una lógica en ocasiones por la conformación de los conflictos de la validación de las mayorías, por supuesto. Cuando hay un control, sobre todo el control normativo que se ejerce por los máximos tribunales, hacia los congresos o hacia la propia figura presidencial, por supuesto que lo que puede realizar un tribunal es convalidar las condiciones normativas que establecen las mayorías, siempre y cuando se ajusten a la norma superior, en este caso a las normas que conforman nuestro llamado bloque, ¿no?, normativo. Pero no están entonces los jueces para satisfacer el sentir mayoritario. Y en ese sentido, la elección popular me parece que podría presentar una problemática más profunda para los perfiles que pudiesen llegar a un tribunal de estas naturaleza, en donde se podría correr el riesgo, lo voy a poner como un extremo, ¿no? Estoy consciente de que no es algo que tenga que pasar si esto es así, pero podríamos llegar a un extremo de considerar que un tribunal permita el avasallamiento de las mayorías frente a las minorías. Y en ese sentido ya no se está persiguiendo lo que finalmente se quiere de un poder judicial a través de un máximo tribunal. Esto también lo han dicho, por cierto, muchos teóricos, ¿no? Estoy pensando en este momento en Ferrajoli y en Dworkin, quienes son los principales teóricos recientes, contemporáneos, desde los años 70, sobre todo pensando Dworkin, de esta idea. En cuanto al procedimiento de Estados Unidos, voy a coincidir con Rafa. Por supuesto, es un procedimiento que sí se demuestra muy feroz, digamos, en lo político. Mantiene el vicio de origen de la cuestión de que es un candidato del presidente. Por lo tanto, sí estaría de acuerdo en que habría que repensar si este es un procedimiento que podría ajustarse para México. Ahora, perdón por alargarme en esta parte, pero sí quería decir algo al respecto. Luego, el tema de la nueva ministra, por supuesto, yo tengo una opinión en donde la conclusión que tengo es que la ministra Loretta Ortiz Alf hay que darle el beneficio fundado de la duda. Esta conclusión, soy consciente de que la entresaco de las comparecencias que la ministra Ortiz, la hoy ministra, tuvo en el último, en la última nominación, ¿no? Recordemos que tuvo 2 nominaciones previas. Pero sí creo que su formación académica, su perfil en cuanto hace a la profesión jurídica, su trayectoria, podrían darnos a la ciudadanía el beneficio de dudar respecto al posible éxito que pudiese empezar a tener en la toma de posición en el Pleno y en la sala, y en alguna sala a la que llegue a la Corte. Por supuesto, no quisiera evadir lo que nos dijo Daniela. Tiene un perfil que claramente ella misma lo ha declarado, y además así lo atestigua su trayectoria, en donde fue una pieza importante en la fundación de un partido político, ¿sí? También se ha mostrado, antes sobre todo de ser consejera de Judicatura, con un discurso, digamos, que estaba inclinado hacia las ideas del movimiento político ahora imperante. Pero creo que esto, y ahí también a lo mejor coincidir con Rafa, no sé si él esté de acuerdo con esto, pero creo que eso precisamente, voy a usar su expresión, no nos debe espantar, ¿no? Tampoco es que los perfiles que hayan tenido una trayectoria pública de este tipo necesariamente vayan a ser
jueces cooptados o que finalmente vayan a ser jueces que vayan siempre sistemáticamente a beneficiar el poder. Yo no lo creo así, no lo creo así. Quizá ahora pienso que Rafa opinó así pensando en esto, justamente, en el que nada nos podría condicionar a pensar que personas que hayan tenido alguna inclinación de este tipo necesariamente vayan a ser controladas desde el poder, ¿no? Y creo que se ha demostrado en la propia corte actual. El ministro Saldívar es un ejemplo de eso, me parece, en el sentido de que una vez designado, se entendió muy bien su independencia, se entendió muy bien la manera en la que la Constitución exige que actúen los ministros y ministras cuando llegan al máximo tribunal, y hay que entonces echar mano de ese beneficio. Zagrebelsky habla de una suerte de, digamos, de traición, no utiliza esa palabra, pero es una suerte como de traición a la fuente de la designación legítima, digamos, traición legítima a la fuente de la designación. Y eso me parece que el plazo de 15 años nos ayuda mucho a pensar que las personas que tienen las capacidades técnicas para hacerlo bien, pueden hacerlo bien, pensando en que los presidentes pasarán y que ellos permanecerán más del doble del tiempo del presidente que los designó. Es decir, 15 años es una fórmula, yo lo puse en algún tuit alguna vez, es una fórmula excelente para poder permitir esa, digamos, esa separación institucional que deben tener los ministros cuando llegan a la Corte. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Creo que retomaste muchos temas. Me voy a quedar con esto último, porque justamente el ejemplo del ministro Saldívar es muy claro. Este año justamente marcó una línea muy clara de independencia, considero yo, de poderes, ¿no?, entre el judicial y el ejecutivo. Y dejó muy claro que independientemente de su afinidad con el presidente, que pues es innegable, va a respetar la institución, va a respetar las decisiones que se tienen que tomar como juzgador y no como político. Y pues tal vez en este sentido sí estoy de acuerdo contigo en que a la ministra Ortiz pues sí hay que darle ese beneficio de la duda porque bueno, por ahora no he hecho nada que nos haga pensar lo contrario, ¿no? Rafael, ¿tú qué opinas del perfil de la ministra? Gracias, Dani. Y bueno, igual me voy a voy a tomar por alusión personal, ¿no?, los comentarios que hizo mi maestro Alfonso. Estaría, digo, para empezar, ¿no? Antes igual de hablar del perfil de la ministra, ¿no? Y retomo el tema de si se facilita o no la simulación del procedimiento. Creo que ese es el gran punto, ¿no? Y en ese sentido, creo que inclusive la primera regla que tendríamos que revisar o repensar es aquella que señala que ante el rechazo del Senado de la República, el presidente puede de una u otra forma imponer su selección, particularmente sin ninguna restricción sobre si se trata de un perfil que haya sido revisado, ¿no?, durante el procedimiento por el Senado. Creo que una disposición de esta naturaleza, para empezar, desalienta, ¿no?, cualquier discusión que pudiera haber dentro del órgano legislativo como contrapeso, porque pues al final de cuentas, si a mí me dicen, oye, pues por más que digas que no, pues van a hacer lo que quieran, pues bueno, pues mejor tomas tú la palabra, ¿no? Y designas a partir de la terna para que por lo menos se piense que tú tuviste la última palabra. Pensándolo un poco en términos prácticos, pues creo que sería una de las reglas que tendríamos, sobre las cuales tendríamos que ser un poco más críticos al final del día, ¿no? Porque, pues justo, ¿no? O sea, de lo que se trata es que no se simule. Creo que no se simula en el sentido, o sea, sí se simula en el sentido de la competitividad de la terna, dentro de la terna. Obviamente hay un nombre que lleva ahí estrellita y que va subrayado, ¿no? Y demás. No siempre es el que termina siendo designado o designada. Eso también hay que decirlo.
Y por la otra parte, no es una simulación en el sentido de que esa persona o ese nombre que va subrayado, que va con la estrellita, sí es, ¿no?, el perfil predilecto por parte de quien lleva mano en el procedimiento de designación, que es el presidente de la República, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hablando del origen del procedimiento, pues si el constituyente verdaderamente hubiera querido que no existiera esta simulación, creo que no hubiera incorporado esta regla de que ante el rechazo del Senado se designa a quien decida el presidente. Esto creo que desalienta muchísimo la discusión al interior, la discusión y la revisión al interior del Senado como contrapeso, ¿no? Creo que podemos seguir hablando muchas cosas de las reglas del procedimiento de designación. Ya hablando particularmente del perfil, efectivamente, coincido al 100% con Alfonso. Creo que es un perfil más que adecuado para el cargo, técnicamente hablando, además de que su tendencia, ¿no?, internacionalista, creo que va a abonar muchísimo a lo que son las nuevas discusiones que se tienen al interior de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, como el Tribunal del Parámetro de Regularidad Constitucional, que incluye, o sea, desde lo básico, ¿no?, que incluye los derechos humanos integrados en los tratados internacionales, y pues creo que ese perfil internacionalista puede resultar bastante interesante al momento de interpretar y aplicar directamente tratados internacionales, ¿no? También me parece, pues bueno, muy interesante me parecieron muy interesantes sus comparecencias, ¿no? Ambas, la de 2019 y ahora la de este año, aunque cambió muchísimo los temas sobre los que trató. En su primer comparecencia, como que ella misma, ¿no?, ante la ausencia de una fundamentación y motivación, ella misma intentó fundamentar y motivar por qué una académica podía integrar la Suprema Corte y por qué alguien con antecedentes políticos también podía y no debía existir ningún impedimento eh, para integrar la Suprema Corte. Y además también de justificarlo a partir, como decía, de su perfil internacionalista. Para esta comparecencia, pues ya más bien retomó un poco el discurso de lo que ha sido la administración del ministro Saldívar a cargo del Consejo de la Judicatura, ¿no? La paridad de género, el nepotismo, el combate al nepotismo y el combate a la corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación. Se centró en eso su comparecencia, ¿no? Entonces, o sea, a partir de ahí, pues creo que por perfil no va a pasar la cosa. Sus antecedentes políticos se merman muchísimo por su calidad técnica, me parece, y por otro lado, y aquí Alfonso creo que tendrá muchísimo que decirnos, por la propia dinámica al interior de un órgano colegiado como lo es la Suprema Corte, ¿no? O sea, yo siempre lo he pensado, pues, o sea, por más que traiga una ministra, un ministro, una tendencia ideológica, para llevarla al pleno de la Corte y para convencer a los otros 10, me parece que la carga argumentativa y la calidad técnica de esa argumentación tiene que ser bastante, bastante alta, lo cual hablaría bien propiamente de quien fue designado, ¿no? Entonces, o sea, no se trata solamente de si estás convencido, ¿no?, o de si eres seguidor de alguien o no, o de si formas parte de un movimiento político o no, sino que ya dentro de las dinámicas en un órgano tan especializado, tan técnico como es la Corte, en el que tus decisiones no pasan por sí solas, sino que ya sea en salas tienes que convencer a otros 4, o bien en el pleno tienes que convencer a otros 10, ¿no? Eso ya hace mucho más complejo el trabajo, por más politizado que lo quiera uno, o por más agenda que lleve uno, ¿no? Y como último punto, nuevamente también creo que de pronto nos asustamos mucho con estas cosas, y yo veía también, ya en la discusión en el pleno, por ejemplo, el senador Damián Cepeda hablaba de que estaba en peligro el Estado de Derecho prácticamente por la terna que proponía el presidente, y ponía como ejemplo la votación de la prisión preventiva oficiosa en materia de defraudación fiscal.
¿no? En donde pasó de panzazo, digamos, la inconstitucionalidad, porque alcanzó apenas los 8 votos necesarios para declararse inconstitucional. Y decía que, bueno, o sea, que a AMLO, ¿no? O al presidente, le hubiera faltado un voto más para que, para que se hubiera declarado desierta esa acción de inconstitucionalidad y por ende hubiera subsistido la legislación en materia de prisión preventiva oficiosa, ¿no? O sea, que estaba a un voto y ese voto se lo estaban dando ahora desde el Senado. Me parece que es un poco imprecisa porque además si vemos la votación, el tercer ministro que votó a favor de la constitucionalidad de la prisión preventiva fue Franco González Salas, quien no tuvo nada que ver con el presidente en su proceso de designación, y en cambio, Alcántara Carrancá, él votó a favor de la inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, pues ahí nos damos cuenta de que el origen de esa designación no determina precisamente, no es lo que determina precisamente los votos, ¿no? Sino que a mí me parece que ya dentro de un órgano colegiado como estos sí hay un racionamiento jurídico detrás de cada voto, por más que haya una agenda también ahí inmiscuida, ¿no? Y así pues termino también un poco con la idea de Alfonso, ¿no? Citando a Zagrebelsky, creo que él hablaba de ingratitud, ¿no? La ingratitud es la mejor virtud del juez en este sentido bueno, de que no se debe atar por el origen de su designación, y creo que si revisamos los votos, también mencionaban de la ley Saldívar, y demás, si revisamos los votos, creo que no se sostendría una hipótesis en el sentido de que, por ejemplo, como lo planteaba el senador Cepeda, de que con esta designación pues están en peligro muchas cuestiones que pudiéramos poner en duda su inconstitucionalidad, ¿no? Que se han aprobado en los últimos años. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Sí, la verdad es que el día que estábamos viendo la votación en el Senado y escuchando los argumentos de algunas personas de la oposición, definitivamente sí te cuestionas como hacia dónde va la discusión pública, porque realmente había argumentos, pues, tal vez un poco salidos de tono e incluso sin fundamento, ¿no? Eh, yo también creo que el perfil definitivamente de Loretta Ortiz puede aportar mucho al Pleno, y la verdad es que no lo había pensado, pero creo que tienes mucha razón en que realmente la designación no va a cambiar los votos en el futuro, ¿no? Entonces, al final, pues te pudieron haber designado por propuesta de la presidencia, pero realmente estás en un órgano colegiado que tiene sus propios balances, y tú al final tienes que argumentar lo suficientemente bien como para convencer a las otras personas que también tienen su propia visión de la ley y de la constitución. Entonces, creo que ahí se balancea un poco. Y ya con esta idea en la cabeza de cómo se va a ver la Suprema Corte futuro, de cómo va a actuar, eh, pues tuvimos esta mitad del sexenio, ya 4 designaciones. Entonces, ¿consideran que podemos hablar de una Suprema Corte pues renovada, con suficientes balances internos, con un futuro incierto, con un futuro un poco más, con más de certidumbre por la solidez de los perfiles? ¿O cómo vemos esta nueva Suprema Corte, Alfonso? Gracias, Daniela. Al final te escuché un poco cortada, pero creo que recogí más o menos la idea de la tercera pregunta. Sí, en efecto, yo no tendría ninguna duda en que se trata, no ha habido, me parece a mí, ningún momento en los 25 años de la Suprema Corte renovada desde 1994 en el que tengamos una corte efectivamente tan nueva. Me parece que este es un momento histórico en el que estamos justo en un extremo diametralmente diferente al que nos encontrábamos en la composición original de 1994. No queda nada ya, ahora sí, de aquella primera composición de la novena época.
Recordemos, por ejemplo, que en aquella oportunidad la integración fundante de la Corte como Tribunal Constitucional teníamos 3 ministros externos totalmente, mientras que el resto, 8 ministros, formaban parte antes de las filas del Poder Judicial de la Federación. Esto ya nos dice muchísimo respecto al perfil de aquella Corte. Era una Corte tendente hacia los formalismos, una corte que sí fue entendiendo, por supuesto, en los años próximos, posteriores a la reforma, el papel que tenía que cumplir. Por supuesto, los ministros jugaron, me parece, un papel en efecto fundacional de aquella composición, pero hoy, 2021, tenemos otra corte. Es una corte que tiene solamente 4 ministros con un ADN puro del Poder Judicial de la Federación. El resto, 7, si bien el ministro González Alcántara, la ministra Yasmín Esquivel, tienen algún antecedente y una experiencia en la judicatura local, podemos considerarlos junto con los demás como externos. Hay perfiles totalmente ajenos a la figura de un juez, ¿no? Un juez tradicional, con lo cual tenemos una corte que incluso puede ser vista por el Poder Judicial de la Federación como un órgano que no necesariamente pertenece a la familia judicial, paradójicamente, ¿no? En ese sentido, nos encontramos con una corte de la que se pueden esperar algunas sorpresas en cuanto hace a las cuestiones argumentativas en la jurisprudencia y que pueden estar siguiendo la estela ya construida por esa corte intermedia, sobre todo apuntalada, me parece, por 2 ministros claramente, el ministro José Ramón Cosío y el ministro Saldívar, todavía en funciones. Creo que han sido ministros que han orientado las directrices jurisprudenciales que ya son muy sólidas y que difícilmente pueden ser reconstruidas, al menos diametralmente, por la nueva integración. Voy a decir algo que no he dicho en otros foros y que no he dicho tampoco, no lo he comentado, pero sí creo algo, que el ministro, que incluso la entrada de la ministra Ortiz Alf puede estar produciendo una expectativa de que habrá todavía más garantistas criterios en materia de derechos humanos que con la permanencia del ministro Franco, ¿no? De acuerdo con los perfiles que ambos tienen, en la comparación de ambos perfiles. Pero en donde podemos tener ahora sí una duda inversa es en el tema orgánico, es decir, en el tema de competencias políticas, de distribución del poder, de división de poderes, de cuestiones federales. Ahí es donde yo creo que tenemos una duda todavía y tendríamos que empezar a ver cuáles van a ser las orientaciones de los votos de la ministra Ortiz Alf. Creo que no habría tanta duda, insisto, en la materia sustantiva de la justicia constitucional, que son los derechos, pero sí en cuanto al tema de división de poderes, ¿no? Creo que en ese tema sí vamos a tener que seguir de cerca las votaciones de la ministra Ortiz para observar precisamente la contundencia de sus posicionamientos. Sí creo que va a tener detrás los precedentes. Los precedentes pueden, por supuesto, ayudar a fomentar y a construir la decisión que vaya a tomar en sus votos en el Pleno y en las salas. Y en ese sentido, creo que podemos ver alguna actuación de la ministra Ortiz Alf más armónica con los precedentes y los casos complejos, los casos difíciles, donde ya se va a enfrentar, digamos, de manera directa con decisiones de la cuarta transformación, por así llamarla, ahí es donde podría haber alguna cuestión que había que ver de cerca, había que analizar de cerca las formas en que se va a argumentar esos votos, sobre todo en el Pleno, ¿no? Esa sería, digamos, mi posición en esta pregunta. Muchas gracias. Sí, yo coincido contigo en esto que dices de los derechos. Creo que sí va a ser una corte un poco más garantista, justamente por la vocación internacionalista de la ministra, ¿no? O sea, el conocimiento del derecho internacional, el respeto a las organizaciones internacionales, a los tratados internacionales, puede sí pues empujar mucho esta agenda de derechos humanos. Habrá que ver qué pasa a nivel interno, entonces sí tendremos que hacer un seguimiento constante de sus votaciones. Rafa, ¿cómo ves tú?
Pues yo en principio celebro que tengamos una exclusiva por parte del doctor Alfonso Herrera en este foro. Muchas gracias. Por otra parte, pues también, o sea, pocos con mayores conocimientos sobre el interior de la Corte y cómo ha sido su configuración desde la reforma del 94 y 95. Efectivamente, entonces para no ahondar en eso, quisiera también porque la pregunta invita a eso, ¿no? También hablar al futuro en general de la Corte, ¿no? Esta Corte que efectivamente, ¿no? Desde las intervenciones de Cosío y del ministro, ahora presidente Saldívar, se va perfilando hacia constituirse como aquel tribunal constitucional que venimos añorando desde hace más de 25 años, aquel tribunal constitucional que tiene una injerencia exclusivamente en asuntos del más alto interés o de la más alta relevancia o trascendencia. Ya se han establecido más o menos las bases para esa corte. También la reforma al Poder Judicial de este año se estableció con esa tendencia, digamos, ¿no? Se redactó y se aprobó con esa misma tendencia. Entonces, efectivamente, o sea, a la ministra Ortiz Alf le va a tocar parte del trabajo de detallar o de terminar de construir ese tribunal constitucional que recargue muchas más de las decisiones más bien en los jueces de distrito y en los tribunales colegiados, que pase gran parte del protagonismo hacia los jueces de distrito y los tribunales los tribunales colegiados, y con ello también la responsabilidad, ¿no? Quizás es un beneplácito o será un beneficio que esta corte se deshaga de muchas de esas presiones, no solamente de carga laboral, sino también de presiones e intereses de otro tipo, para que se descarguen a nivel de los jueces de distrito y los tribunales colegiados de circuito, y la corte simple y sencillamente se dedique a emitir aquellas sentencias que van a definir los criterios, pues sí, los criterios más relevantes o los criterios más generales, digamos, para la resolución de conflictos en el futuro, ¿no? Entonces, creo que más bien pudiéramos hablar en ese sentido, ¿no? Una nueva corte a un nivel un poco más estructural, más allá de los nombres, y lo que tendríamos que ver es justamente, y creo que debió haber sido parte del proceso de designación y de escrutinio, ¿no? Por parte del Senado o del órgano competente para hacerlo, efectivamente, si los perfiles cumplen, ¿no? Son idóneos para terminar esta tarea y para ejecutarla, ¿no? Para cumplir con la gran tendencia de la construcción del Tribunal Constitucional al que aspira y al que aspiramos, ¿no? Con nuestra Suprema Corte de Justicia. Gracias. Muchísimas gracias, Rafa. La verdad es que sí se viene una fuerte carga de trabajo para las y los ministros con esta nueva reforma judicial que en efecto pues quiere un poco descentralizar las funciones de la Suprema Corte y centrarse en pues lo que debería ser su materia. La verdad es que les agradezco mucho, creo que fue una discusión muy, muy fluida y no sé si alguien en el público quisiera comentar algo, digamos, tenemos unos minutos. Pero creo que nos llevamos de tarea pues justamente este seguimiento de la ejecución de la reforma judicial que se presentó, de las votaciones de la ministra Ortiz y y de lo que va a pasar a futuro con estos perfiles que ya se van a quedar, ¿no? De cara a lo que viene para 2024, que serían en teoría nuevas designaciones y elecciones, y además tenemos una solicitud de Jorge Hinojosa, así que adelante, Jorge, te damos la palabra para una intervención breve.
Hola, sí, muchísimas gracias por la voz. Buenas noches a todos, un placer siempre escucharlos, muy enriquecedor realmente. Tengo una pregunta realmente, ahora con el nombramiento, porque pues obviamente todo apunta a que la magistrada será electa, ¿no? Eh, ¿Creen que realmente sí, ya lo habían mencionado hace un momento, que va enfocada más a los derechos humanos, por obviamente estar siempre su carrera enfocada a eso, ¿no? Pero hay un caso en especial que realmente, como dice el argot, ¿no? Han venido pateando el bote de Alejandra Cuevas Morán y Alejandro Gertz Manero. ¿Creen realmente que con la entrada de la magistrada pueda haber algún cambio en ese aspecto? Les agradezco mucho su atención y la voz sobre todo. Buenas noches a todos. Gracias, Jorge. No sé si Rafael o Alfonso quisieran tomar esta pregunta, cualquiera de los dos, adelante. Muchas gracias, Daniela. Sí, bueno, lo que plantea Jorge, la verdad es que precisamente es uno de los casos en los que estaríamos precisamente a la expectativa de cuáles van a ser los razonamientos que estén formulándose por parte de la ministra entrante, pero no nada más de la ministra entrante, sino de aquellos ministros y ministras que han mostrado algunas argumentaciones que difícilmente pueden ser sostenidas y consensuadas en una argumentación aceptable en cuanto a una confrontación con las políticas públicas del movimiento de la Cuarta Transformación. Y creo que en este sentido, solamente quizá la ministra Esquivel es la que ha ido, digamos, se ha animado a considerar posturas jurídicas que pueden ser visualizadas como de apoyo, ¿no? a estas políticas públicas plasmadas en normas o plasmadas en acciones de gobierno, pero no así respecto del ministro González Alcántara, y la ministra Margarita, bueno, a ver si me olvidó su nombre. Ambos ministros han mostrado votos, ¿no?, que han permitido considerar que es posible argumentar el derecho, ¿no?, y es posible ir en contra de decisiones que intrínsecamente estarían siendo avaladas por el movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces, respecto a la pregunta concreta de Jorge, yo que sí creo que la ministra Ortiz va a votar en un sentido contrario a determinaciones que vinculen, en este caso, al Procurador General de la República. Yo sí creo que lo puede hacer, ¿no? Confío, a lo mejor puede ser una posición, digamos, muy positiva al respecto, pero yo sí creo que ella, siendo una académica tan reconocida y estando precisamente esperando la opinión pública que empiece a demostrar desde el primer día esa independencia y esa imparcialidad, y considerando sobre todo, no tanto por eso, ¿no?, que no es la cuestión que nos interesaría desde el punto de vista judicial, sino más bien considerando que la razón jurídica tendría que estar dada a partir de lo que el derecho está mostrando que debe resolverse, ¿no? A partir de ahí, yo sí creo que las dificultades de considerar una posición que apoye a un movimiento a partir de decisiones como esta en beneficio de actores políticos que están vinculados con el movimiento, las dificultades que se puedan mostrar, lo que se dice en el argot judicial es que se dice la cuesta arriba de la solución que se puede estar dando a favor de un movimiento político, beneficiando a ciertos protagonistas de ese movimiento, puede persuadir a alguien que técnicamente tiene ese perfil y que técnicamente está preparada para tener que resolver conforme a derecho constitucional, ¿no? Ya sé que son palabras que necesitan necesariamente una concreción, ¿no? Estamos hablando de un escenario necesariamente abstracto y que necesitamos precisamente empezar a analizar esas primeras posturas que tendrá la ministra Ortiz, pero yo sí me manifestaría a favor de que va a poder resolver en contra de decisiones que no estén fundadas en derecho.
Y además quiero decir algo, que yo personalmente no conozco a la ministra, nunca la he saludado, nunca he estado en contacto con ella, simplemente para complementar esta opinión. O sea, soy totalmente ajeno a su esfera de actuación académica y de cualquier tipo, por lo tanto es una opinión totalmente separada, digamos, de alguna cuestión personal incluso, ¿no? Muchas gracias, Alfonso. José Noé nos pidió la palabra, así que adelante, José, con una intervención breve. Muchas gracias, les agradezco a todos los asistentes respecto a este tema, que bueno, es polémico por la coyuntura de lo que se está presentando. No sé si me están escuchando correctamente. Sí, todo en orden. Muchas gracias. Bueno, yo veo, y lo voy a hacer brevemente porque el tiempo nos ha agarrado en curva, el asunto de la meritocracia, la masculinización, y bueno, pues el hecho de que llega una ministra, para mi gusto, conocedora de por lo menos lo que ya quería pretender establecer la 10ª época en el año 2011, que no se pudo lograr durante toda una década. El hecho de que ya se empezara a trabajar con el derecho convencional, estuve desde que fui estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, estuve en desacuerdo con que el 133 nos normara en términos de derecho interno. Y bueno, aquel trabajo que hizo el maestro de Derecho Internacional, muy conocido, ahorita voy a recalar con su nombre, respecto de lo que pudo suceder con los 4 planos monistas, nacionalistas y sobre todo internacionalistas, monista, dualista, nacionalista, internacionalista, el maestro Carlos Arellano García. Entonces, toda esa situación ya debería de haberse fundado desde la 10ª época, y bueno, nos tardamos. Llega lo de Ortizal, por lo menos en su última revisión que hizo, a partir de una entrevista que le presentó a la revista Tiempo de Derecho, estuvo, o por lo menos me convenció, de que tiene una firme, digamos que, condición respecto de su profesión, de que se logre ese derecho convencional totalmente en términos equilibrados con nuestro derecho interno. Lo otro, respecto de la meritocracia, bueno, pues yo respeto mucho lo que dicen amigos como Alfonso, que está presente en esta mesa, y bueno, pues simplemente digo que en términos meritocráticos se ha venido pasando la presencia de los ministros, ministras, tratando de que se justifique un alto perfil. Y creo que he estado de acuerdo siempre de que justamente romper con la masculinización puede lograr que el día de mañana muchas mujeres, ya tenemos 2 ministras presidentas de sala, estén haciendo el contrapeso a este contexto cultural de los hombres de condicionar un tipo de favoritismo respecto de su ascenso específicamente de género. Entonces, si la masculinización se pudiera romper en esta 11ª época, en la Suprema Corte, en el Pleno de Ministros, y posteriormente esa masculinización también generara una corrección respecto de la meritocracia que se ha venido generando, de tener un alto perfil. Hace poco me preguntaron si yo estaba de acuerdo en que llegaran mujeres a puestos de dirección altos dentro de los poderes, y obviamente que manejé mi total aceptación a eso, pero con una condición, que no se estuviera exigiendo a las mujeres un perfil superior al que se le exige a los hombres, porque de repente eso también viene a ser una discriminación en términos de perfil profesional. Entonces, con esto, en realidad concreto, la masculinización debe ser disminuida dentro del Poder Judicial. La meritocracia debe ser vista como un elemento que genera una tabula rasa para que el ascenso de otro tipo de personajes a la Suprema Corte sea heterogéneo. Y por otro lado, para mi gusto, Loretta Ortiz va, o esperamos, esa es mi esperanza, ese es mi contrato de esperanza que tengo con ella, que se proyecte como una persona que
pueda resolver los asuntos con ese profesionalismo que nos queda a los abogados cuando sabemos que la responsabilidad es muy exigente y que justamente tenemos que dar esa certeza a todos de que quien nos propuso, en este caso el presidente, pudiera llevarse un revés en el supuesto de que quiera imponer algo que con justicia pues no puede ser aceptado por el Pleno de Ministros. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Muchas gracias, José. Bueno, pues vamos llegando al final de este Twitter Space. No sé si Rafael o Alfonso quisieran dar algunos comentarios para cerrar y sería todo por hoy. Bueno, gracias, Daniela. Pues solamente decir, coincidir con José Noé. Yo sí estoy en la línea de considerar que incluso al menos una designación en el 2024 debe ser para otra ministra, si no es que las dos. Yo creo que debemos estar en la línea de considerar que ha sido vergonzoso para la Corte, para el Poder Judicial, este demérito de la presencia femenina en los tribunales, y cuando está demostrado que hay perfiles no solamente igual de capaces, sino incluso perfiles que pueden estar rebasando las expectativas que se esperan de un juez, de una jueza constitucional. Por lo tanto, yo estoy en esa línea, pero todavía estoy en otra línea adicional, que es que la próxima presidencia de la Corte debería recaer en una de las ministras. Por lo tanto, pues no tendría más que coincidir con José Noé. Y para finalizar, bueno, concluir simplemente agradecer nuevamente a Daniela, agradecer a Rafa, agradecer a Arturo la invitación de estar aquí, de poder hacer algunas consideraciones sobre estos temas que nos apasionan, y estoy, por supuesto, siempre a disposición y abierto a seguir comentándolas. Muchas gracias a todos y a todas. Pues en el mismo sentido, no tengo más que coincidir en estos últimos comentarios sobre la integración paritaria de la Corte. Es una exigencia que se tiene que atender urgentemente y en la máxima medida, ¿no? Por el otro lado, igualmente te agradezco, Arturo, muchas gracias Dani por la invitación. Siempre es un gusto compartir estos espacios. Muchas gracias a Alfonso por tus aportaciones. Siempre son muy interesantes, y siempre es muy interesante discutir estos temas que, como dices, pues son lo nuestro, nos apasionan, y pues bueno, no queda más que darle seguimiento, y como lo haríamos con cualquier otra designación, ¿no? Esta es una designación relevante por todo lo que ya hemos comentado, pero al final de cuentas de lo que se trata es de que las sentencias de la Corte hablen por sí mismas, cumplan con un mínimo de técnica argumentativa, de persuasión, y demás, y que además cumplan con su rol de resolución de conflictos, que eso es lo principal cuando hablamos de un tribunal de la magnitud de la Corte, ¿no? Entonces, pues bueno, no me queda más que agradecer y desearles buena noche a todas y todos quienes nos escucharon y quienes nos tuvieron paciencia en este miércoles en la noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la participación y al resto de las personas que nos acompañaron, nos escucharon, comentaron con nosotras y con nosotros. Les esperamos ya el siguiente año para nuevos Twitter Space. Les recordamos que pueden visitar nuestra página de laboratorioelectoral.mx, en donde van a encontrar, entre otras cosas, nuestro último informe sobre el tercer año de gobierno de AMLO, que además pueden encontrar en nuestra biografía.